Bueno, gusto de saludarles a todos. Estamos en nuestra clase número 6 de Apocalipsis. Les saludo a todos cariñosamente, ¿verdad? Estamos con el ánimo. Yo creo que ya tenemos un montón de elementos históricos, teológicos, literarios, para poder abordar de una manera un poco más comprensible el Apocalipsis. Un libro difícil cuando uno no maneja todos estos elementos, pero que es un libro no tan complicado si uno maneja estos datos y informaciones que hemos aprendido durante este tiempo. Bueno, vamos a retomar donde quedamos la clase pasada. Entonces, si les comparto la pantalla aquí, ahí estamos. ¿Ustedes están viendo la pantalla compartida? Genial, súper. Bueno, mis queridos hermanos, hasta aquí nosotros ya, como les digo, hemos hecho todo un rodeo del Apocalipsis, hemos entendido en el contexto en que surge este libro, esta carta, que es documento personal, enviado a este grupo de iglesias que habitan en aquel entonces en los sectores de la actual Turquía, ¿cierto? El Asia Menor. Y decíamos que es un documento personal porque está intentando Juan, quien escribe, de animar a esta iglesia a que estén tranquilas y resistan la persecución, una persecución real que está ocurriendo en ese tiempo. Entonces lo que hemos hecho es mirar un poco todos esos elementos de contexto histórico, tratar de entender por qué Juan se le metió en la cabeza utilizar este lenguaje llamado apocalíptica para poder expresar estas palabras de ánimo a la iglesia de aquel entonces. Y bueno, el haber utilizado ese tipo de lenguaje le ha valido el problema a las generaciones futuras para poder entender el real significado de esta carta. Porque el lenguaje es un lenguaje difícil. La apocalíptica surge en tiempos de crisis, es lo que hemos aprendido durante todas estas clases. Es un tipo de literatura hecho justamente para que un grupo de personas no pueda entender lo que está escrito ahí. ¿Quiénes? Los que no tienen que entenderlo, los opresores, en este caso el Imperio Romano. Pero está hecho con una cantidad de símbolos que los destinatarios van a poder entender. Entonces, la razón más grande para decir de que este libro o esta carta no fue escrita en primer lugar a la iglesia del fin del tiempo, como dicen los futuristas, es que cuando uno toma, si uno considera que este es el tiempo del fin, uno toma el Apocalipsis, no lo entiende. Si fuera para nosotros, lo entenderíamos fácil. Cada uno de los símbolos serían fácil entenderlo. Pero nuestras generaciones que han considerado que están en el tiempo del fin, por el contrario, se han enredado. Unos dicen que un símbolo significa una cosa, otros dicen otra, ¿verdad? Cada semana aparecen nuevas interpretaciones del Apocalipsis y eso muestra, primero, que el texto no es primariamente para nosotros, que no hay que desarraigarlo de su contexto histórico. Entonces hemos pasado explicando un poco todos esos detalles, ¿cierto? En base al autor, los destinatarios, la ocasión, las circunstancias en que se da la escritura de este Apocalipsis. Hemos comparado este libro a otro tipo de Apocalipsis también, porque esto pertenece a un movimiento apocalíptico que se da entre el siglo II antes de Cristo y el siglo II después de Cristo. Y hemos visto que no solo existe el Apocalipsis de Juan, sino hay otros Apocalipsis que también cruzan características similares con el Apocalipsis de Juan, aunque este es canónico, ¿cierto? Tiene su elemento distintivo, tiene su diferencia, pero en términos generales obedece a los cánones con los cuales se escribía un Apocalipsis, que surgen en tiempos de crisis, cuando están siendo perseguidos, que el lenguaje está oculto a los perseguidores, que el lenguaje está completamente develado a aquellos que se les envía. Y como es una carta y un documento que también es para la iglesia de todo el tiempo, es una carta que tiene también característica epistolar. Vale decir que su mensaje nos alcanza hasta el fin del tiempo. Pero ¿cómo? ¿Cómo nos alcanzan todas las cartas que hay en el Nuevo Testamento? Que tienen un arraigo histórico, que están hechos como documentos personales a las iglesias, que están hechos para resolver problemas de la iglesia
de aquel entonces, como la carta que se le envía a los corintios, como la carta que se le envía a los efesios, como la carta que se le envía a los romanos, como la carta que se le envía a los filipenses, tienen sus contextos históricos, se escribieron para solucionar problemas. El Apocalipsis igual. Se escribe a un grupo que está siendo perseguido para que tengan ánimo frente a la persecución y puedan resolver los problemas que ellos tienen. Como todos los documentos del Nuevo Testamento, luego adquieren un carácter epistolar. Tienen enseñanzas que trascienden su tiempo y alcanzan a todas las generaciones, alcanzan a todas las iglesias, y en ese sentido también el Apocalipsis es para nosotros. Pero como todo el resto de los textos que se han escrito en el Nuevo Testamento. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema es, hemos dicho, que como el lenguaje es un lenguaje raro, se ha prestado para distintas maneras de interpretar este libro, y ahí es donde se nos forma el problema, sobre todo a nosotros, porque la iglesia en América Latina y la iglesia, sobre todo en Chile, es una iglesia 90% pentecostal. Y como iglesia pentecostal hemos estado muy, pero muy ligados a los procesos interpretativos de este libro, que vienen de aquellos que han tenido mayor influencia misionológica sobre nosotros. Vale decir, Estados Unidos, pero sobre todo el sur de Estados Unidos, que elaboró una manera muy novedosa, muy interesante de interpretar el Apocalipsis. Quise partir con esta diapositiva que hemos usado en otras oportunidades, porque es clave esto, después de todo lo que hemos aprendido, ¿cierto? Del género literario, de la historia, la relación de los Apocalipsis con la religión zoroástrica y todos estos detalles que nos han permitido acercarnos a tener una mejor noción del libro. Esta diapositiva es muy importante, porque nos muestra cómo ha creído la iglesia cristiana a través de su historia sobre la manera en que se debe interpretar el Apocalipsis. Por eso es tan importante. Entonces, ya nosotros sabemos a esta altura que para entender el Apocalipsis existen lo que nosotros llamamos las escuelas de interpretación teológica del Apocalipsis. Ya hemos dicho que estas escuelas son especies de lentes que uno se pone para mirar el Apocalipsis. Son lentes como lentes de colores. Entonces, dependiendo el color del lente que nosotros nos pongamos, vamos a entender el Apocalipsis de ese color. Si nos ponemos otro lente de otro color, de ese color lo vamos a entender. Y básicamente hay 4 colores para poder mirar el Apocalipsis. Estas son las 4 escuelas de interpretación del Apocalipsis. Primero decíamos, hay una escuela denominada escuela preterista, del prefijo latín preter, que significa pasado o más allá, que ve en el libro del Apocalipsis una obra que tiene que ver exclusivamente con cuestiones que no van a pasar, sino que ya pasaron. Tiene una fuerte connotación histórica, y quizá esa es su gran fortaleza, eso es lo que uno puede alabarle en términos positivos al preterismo, que mira el libro sin desarraigarlo a su connotación histórica. Reconoce el preterista, no, mira, tú no puedes tomar el Apocalipsis y ponerte a interpretar cada símbolo hoy día y buscar si se parece a lo que está pasando hoy día. Podría ser, como yo digo, el chip que van a poner ahora en la vacuna del coronavirus, dicen algunas personas, o la marca esta del código de barra que te pueden poner en la mano y todas esas cosas, ¿no? No puedes interpretarlo así, diría el preterista. Tú tienes que ir primero a ver quién escribió la carta, a quién se la escribió, por qué se la escribió, o sea, todos los elementos históricos te van a permitir entender el Apocalipsis. Y eso es muy, pero muy positivo. O sea, el preterista tiene mucha razón. Ahora bien, el preterista peca por ser demasiado histórico y reduce esta carta a elementos que pasaron y que ya no hay que volver a mirar. Entonces, también tiene una mirada reducida en ese sentido. Pero es una manera de ver el Apocalipsis, aunque también reconocimos que dentro de la escuela preterista hay 2 miradas, ¿no? Una mirada preterista de ala izquierda, que es muy extremista. Dice, no, ya el Apocalipsis nada más, no hay dobles cumplimientos de la profecía, no se van a volver a repetir estas situaciones, no hay nada que quede para nosotros, todo esto ocurrió y se acabó. En cambio hay un preterista que es de ala derecha,
que dice, mira, sí, estamos de acuerdo con la importancia que tiene la historia, pero hay cosas que en el Apocalipsis nunca se cumplieron. Y sobre todo se centra en el milenio, que nunca ha ocurrido algo parecido a un milenio, y en la segunda venida de Cristo, que no ha ocurrido, ¿cierto? A menos que uno tuviera una mirada existencialista del libro, más neortodoxa, ¿no? Y dijera, bueno, que lo que pasa es que el Señor ha venido por todos los creyentes cuando se han muerto. El Señor viene cuando uno se muere, porque cuando uno se muere entra en la eternidad, y ya cuando uno está en la eternidad ya no hay tiempo. Entonces, todos esos elementos que uno podría hablar de la resurrección de los muertos, ¿cierto? Que uno viene del cielo y se mete a la tierra y el alma se incorpora en un nuevo cuerpo que resucita, ya no tiene sentido, porque si uno está en la eternidad, ese tiempo, kairos, perdón, tiempo cronos humano ya no tiene sentido. Entonces ocurre todo cuando uno se muere. Ya así es el existencialista, soluciona todos los problemas rápido el neortodoxo con esa mirada. Entonces, pero bueno, el preterista a la derecha considera que hay elementos que todavía no se han cumplido, pero es altamente historicista. Ese es un color de lente, es una mirada de mirar, es una forma de mirar el Apocalipsis. La otra es la filosofía de la historia. Entonces ya tenemos preterismo de la izquierda, preterismo de la derecha, tenemos la filosofía de la historia. La filosofía de la historia es media poética, es una manera muy intelectual, más bien moderna de mirar el Apocalipsis. Dice, mira, el Apocalipsis en realidad no se trata de una historia real, sino que es una construcción filosófica con lenguaje literario apocalíptico, como era natural que escribieran personajes que les gustaba la literatura en ese tiempo, que está hecho para contarnos cuestiones que pasan siempre. Siempre se están repitiendo. En todas las generaciones hay persecuciones, en todas las generaciones existen debacles, catástrofes que pueden ser grandes apocalipsis. Y también para la vida personal. Entonces, la filosofía de la historia, que es altamente intelectual, nos saca de toda esa problemática futurista o preterista, y dice, no, mira, esta construcción literaria es muy inteligente, pero hecha como un canto de lo que siempre ocurre en la historia de los santos. Siempre los santos son atribulados y el Señor con su misericordia los acompaña. ¿Es buena la filosofía de la historia? Claro que sí, que eso es cierto. Y evangélica, también evangélica. ¿Por qué? Porque considera que Dios se mete en la historia humana, que es algo que yo le expliqué cuando me dediqué ya con un poquito más de fuerza a explicar la diferencia de las escuelas teológicas de interpretación del Apocalipsis. Yo estoy haciendo un repaso para meterme en lo que quiero hacer hoy día. Pero efectivamente es bastante evangélico porque reconoce que Dios se mete en la historia. ¿Qué más evangélico puede ser eso? Ahora, la debilidad que tiene la filosofía de la historia es que desarraiga el libro de su ambiente primario histórico, que naturalmente es tremendamente importante, y la pala del arqueólogo nos ha ayudado un montón para darnos cuenta que hay muchos detalles que aparecen en el libro del Apocalipsis, a pesar de haber sido escrito en lenguaje apocalíptico y este predominio del símbolo. De todas maneras, hay muchos detalles que muestran que efectivamente el libro relata situaciones que ocurrieron, fue una persecución real. Habla de iglesias que existieron, de lugares geográficos que estaban ahí, y hay signos que nos dan a entender que hubo una historia detrás. Entonces, el problema de la filosofía de la historia es eso, o el idealismo, ¿no? Que es muy idealista y desarraiga al libro de una realidad que es posible alcanzar a través del estudio. Ahí tiene otro lente, otro color para mirar el Apocalipsis. ¿Válido? Claro, válido. Válido como el preterismo de la izquierda, válido como el preterismo de la derecha, ¿cierto? Así lo es la filosofía de la historia o el idealismo. Y luego está la mirada, en la que estamos ahora desde la clase pasada, la mirada futurista, el lente futurista. Y este es el lente más famoso que hay. Por lo menos para nosotros. Para nosotros los pentecostales. Y siempre digo pentecostales, ustedes saben, porque yo pertenezco a una iglesia pietista que es más cercana al luteranismo. ¿Cómo voy a desarraigarme yo mismo de mi pasado pentecostal? Mi abuelo, mi papá, mi mamá. Yo por ir al seminario terminé pastoreando una iglesia un poco distinta, más pietista, ¿no? Con un carácter más europeo. Pero yo soy pentecostal, ¿no? Y la mayoría de la gente en Chile, a pesar de que esté incluso en la iglesia bautista,
tiene experiencias pentecostales. Desde la década de 60 en adelante se ha desarrollado también un fenómeno que los teólogos estudian como la aparición del movimiento pentecostal dentro de la iglesia no pentecostal, ¿no? Y el hecho de que mucha gente bautista, anglicana, presbiteriana, luterana, ha tenido experiencias pentecostales del Espíritu Santo. Gente que habla en lengua, que o se desploma, o que tiene sanidades, milagros. Muy cachado. No estoy validando ninguna de estas cosas en el extremo, sino solo estoy evidenciando una realidad que ocurre en las iglesias de Latinoamérica y en Chile. Entonces, ese fenómeno del pentecostalismo dentro de las iglesias no pentecostales muestra claramente que estamos súper influidos por el pentecostalismo. Tremendamente influidos. Entonces, la mirada que tiene la iglesia pentecostal del Apocalipsis es más bien de usar este lente. Deja al lado el lente preterista a la izquierda, a la derecha, deja de lado el lente del idealismo y se pone los lentes del futurismo. ¡Pum! ¿Y qué es lo que hace? Mira el Apocalipsis como un libro que no fue hecho para su momento histórico primario, sino que dice que este libro fue hecho para la generación que va a vivir en el final del tiempo. Por lo menos desde el capítulo 4 de Apocalipsis en adelante, ninguna de las cosas que se relatan en esos símbolos tendrían significado en su tiempo, en el tiempo de Juan, en el tiempo de las iglesias perseguidas del Asia Menor que se mencionan ahí, sino que son símbolos que están hechos ahí para ubicarlo en el tiempo del fin. ¿Cuál tiempo del fin? Bueno, en el tiempo del fin, pues todavía no ha llegado. El asunto es que todos los que han mirado este libro de Apocalipsis de manera futurista consideran que su generación es la última. Desde que comenzó este movimiento futurista, todos han creído que son la última generación. Yo les conté mi historia, yo me crié entre puros libros futuristas. Mi papá era un fundamentalista pentecostal, muy educado, pero fundamentalista. Más encima, como mi papá fue rescatado por el señor del marxismo, y andaba metido en todas esas cuestiones ateas, no, ustedes saben, uno va de un polo a otro polo, entonces mi papá fue al otro lado, salió el marxismo del ateísmo y se fue al fundamentalismo. Entonces quería irse con el Señor nomás, pues quería que llegara luego el arrebato. Y cuando los televangelistas fueron más famosos en la década del 70 y 80 en nuestro país, con el arribo de personajes como Rick Humbard, Jimmy Swaggart, ¿verdad? Pat Robertson, y predicaban esto, y sobre todo en la escena latina con el hermano Gigi Ávila, mi papá empezó a investigar más, a comprar más libros del futurismo y a tratar de entender las 70 semanas de Daniel y las menciones al fin del tiempo o del anticristo en el Tesalonicense, etcétera, y hizo unas pancartas gigantes mi papá que enseñaba en la iglesia. Y como yo era chico tenía que acompañarlo. Y me acostumbré a conocer el futurismo desde niño, y aunque yo no servía al Señor, pero andaba más perdido que 8 en ese tiempo, y los 15, 16, 17 años, no, olvídense. Tenía temor, no, tenía temor sí, porque sabía que el Señor iba a volver a la tierra en mi generación. Y cuando el hermano Pat Robertson dijo que el Señor volvía a la tierra en 1982, olvídense, estábamos tiritando todos. Y como les dije a ustedes en otra clase, el Señor no vino en 1982, pero Pat Robertson, con esa predicación al mundo mayoritariamente evangélico de carácter pentecostal, sobre todo las asambleas de Dios, en el sur de los Estados Unidos, recibió un montón de votos en su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. No salió presidente, pero mucha gente que era un sector que se hacía llamar, o que les llamaban los investigadores a ellos como el dispensacionalismo nuclear, le dieron el voto a Pat Robertson porque era importante ponerle el fin a esta historia. ¿Y cómo era? Bueno, en esta manera de ver el Apocalipsis hacia el fin del tiempo, la señal es que tenía que construirse o reconstruirse el templo de el mundo judío ahí en Israel, en el lugar donde estábamos, donde fue destruido en el año 70. De eso vamos a hablar un poquito más hoy día. Y entonces, ¿cómo hacerlo? Si ya ahí está la cúpula de la roca, que es un lugar de visitación religioso musulmán, otra de las grandes religiones del mundo, y más encima una religión violenta. ¿Cómo hacerlo? Es
la Tercera Guerra Mundial, es la firma de la Tercera Guerra Mundial. Mover la cúpula de la roca y la mezquita que está más al lado, no, pues, inicio de la Tercera Guerra Mundial. Pero este sector del sur de los Estados Unidos, conocido como el dispensacionalismo nuclear, o sea, gente que creía en el dispensacionalismo, en una mirada futurista de interpretar el apocalipsis, creía que era importante apoyar militarmente a Israel y apoyarlo con tecnología nuclear para que partiera la guerra nomás y se cumpliera la profecía y viniera el Señor a la tierra. Y lo que yo no les conté a ustedes en las otras clases es que Chile tuvo su ¿cómo se puede decir? Su análogo eh, aquí en nuestra tierra, o sea, en la Asamblea de Dios. Tenía profesores del seminario que enseñaban y capacitaban a sus alumnos en este tipo de dispensacionalismo nuclear y consideraban que Chile, por esta cosa que hubo, este nexo que hubo desde la dictadura militar, donde se instaura el modelo económico de los Estados Unidos acá, y todo este arribo de misioneros, estos misioneros, sobre todo de la Asamblea de Dios, consideraban que el Señor había levantado a Chile para hacer un apoyo de los Estados Unidos en este dispensacionalismo nuclear. Entonces, te dicen, pero ¿cómo? Sí, algo de eso explico yo en mi libro, pues son hermanos que se dan en esos seminarios que fueron compañeros míos. Entonces no les estoy diciendo algo que me contaron a mí, sino que fueron compañeros míos y que terminaron siendo profesores influyentes del CET, del Centro de Estudios Teológicos de la Asamblea, y que creían eso, ¿no? Y su lucha era una lucha teológica, era una lucha política, ligada a las políticas de los Estados Unidos. Creo que les conté a ustedes y les pedí que investigaran sobre la teología del dominio, todas estas ideas del regreso inmediato de Cristo a la tierra, con esta mirada dispensacionalista, futurista, desarrolló lo que en Estados Unidos se conoce como la teología del dominio. O sea que Estados Unidos tiene una mirada muy parecida para mirarse a sí mismo como Israel, que se considera un pueblo especial, un pueblo elegido. Los Estados Unidos fueron, por cuestiones políticas y religiosas, considerándose a sí mismos también como un pueblo escogido por Dios muy parecido a Israel. ¿eh? Lo que desarrolló esta idea del dominio que ellos querían establecer en el mundo, que se consolidó en la Segunda Guerra Mundial, también a través de lo teológico. Entonces, por eso le llaman teología del dominio. Teología del dominio, dispensacionalismo nuclear, y esta mirada futurista del Apocalipsis completó la ecuación, la ecuación de influencia, sobre todo en América Latina, donde la misionología de los Estados Unidos tuvo mucha fuerza. Fíjense, les voy a explicar lo siguiente. Los países europeos, protestantes europeos, nunca se metieron misionológicamente en América Latina porque siempre fueron respetuosos de sus ideas ecuménicas. Y al darse cuenta que en los procesos de conquista del mundo español y portugués, al haber traído ellos su religión católica acá, los pueblos protestantes europeos consideraron que en América Latina ya había cristianismo y respetuosamente evitaron meterse en términos misionológicos en América Latina. Por eso es que aquí prevaleció el catolicismo romano. Entonces, hay una explicación de por qué no se metieron los europeos. No llegó aquí mucho el luteranismo, no llegó mucho el presbiterianismo y el anglicismo, muy poco. La razón de por qué llegan a nuestra tierra, en Chile, por ejemplo, son cuestiones que tienen que ver con el comercio. Las primeras iglesias protestantes que se construyeron, aquí me refiero yo a iglesias que eran más bien anglicanas, iglesias que eran presbiterianas, luteranas, metodistas, fue por el hecho de que necesitaban templos para atender más bien ¿cómo se llama? A los navegantes, ¿no? A la gente que venía por el comercio a nuestras tierras. Y para ellos fueron estos templos. Y lentamente, gente de nuestro país, lugareño, ¿cierto? Natural de Chile, empezaron a ser parte de esa iglesia, pero en un proceso muy, pero muy lento. No un proceso de evangelización. Esta cuestión cambió después con la llegada de personajes que fueron más raros, que se convirtieron
al Evangelio con una experiencia fuerte pentecostal, como el caso de Juan Bautista Canut de Bonn, ¿no? Que es un personaje que se convierte del movimiento jesuita y que es adoptado por el metodismo episcopal en aquel entonces, y que empieza a predicar el Evangelio por todos lados, y va a ser también una de las causas del avivamiento de 1909. El avivamiento de 1902 de la Iglesia Metodista Episcopal, que es un avivamiento propio de ellos, de eso se habla poco, ¿no? Hubo un gran avivamiento de la Iglesia Metodista Episcopal en 1902 en nuestro país. La Iglesia Metodista logró colocar un templo casi en cada una de las grandes ciudades de Chile. Y el avivamiento que nosotros llamamos avivamiento pentecostal, que sucede dentro de la Iglesia Metodista Episcopal, pero en la clase más obrera, la clase chilena, que ocurre en 1909, es posterior al primer avivamiento que tuvo en 1902 la Iglesia Metodista. De hecho, por la misma razón, la Iglesia Metodista Pentecostal, que surge de la Iglesia Metodista, básicamente es una división de la Iglesia Metodista Episcopal en cada una de las ciudades donde había un templo, una Iglesia Metodista Episcopal. Pero no fue, eso fue una cuestión más incidental del siglo XX, del principio del siglo XX. Pero las iglesias históricas no tuvieron este afán por evangelizar. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en Europa los dolores de la guerra entre protestantes y católicos y protestantes fue pero tan dolorosa, tan sangrienta. Tienen que, ustedes no van a investigar la guerra de los 30 años. Se van a dar cuenta que eso causó que Europa se alejara mucho del cristianismo. Y por tanto, el ecumenismo viene a ser vital para levantar las confianzas de la gente europea del cristianismo. Entonces, los europeos cuando veían que estaban los católicos en algún lugar, en este caso América Latina, no se metían, no hacían misiones. Muy poco, como les digo, muy poco, casi incidental. Y en el siglo XX ustedes van a ver como lo mismo, o sea, hay misiones europeas, por ejemplo, los pietistas o los luteranos, pero más en el Ecuador, en sectores de Colombia, en Nicaragua la iglesia morava, pero son menos estas experiencias. No así cuando crece el movimiento protestante en su facción de santidad, movimientos que yo ya les expliqué en otras clases a ustedes, cuando surgen los movimientos de santidad en los Estados Unidos, a fines del 1800, entonces estos movimientos que van a ser muy pentecostales, estos sí se vuelven misioneros, y sobre todo a través de las asambleas de Dios. Y estos dejan caer con sus misioneros a América Latina. ¿Por qué? Porque la mirada del americano es distinta al europeo. El americano nunca ha mirado que está la Iglesia Católica. Si está la Iglesia Católica, es más, ellos consideran que esa zona de misiones. No es la mirada ecuménica que tiene el europeo. Estas cuestiones bueno, son para otro curso, ¿no? Pero hay maneras de evaluar esto. Hay cuestiones positivas en respetar el ecumenismo y hay cuestiones negativas. Aquí yo le tengo harto cariño a los americanos, porque los americanos, con todas sus equivocaciones, y aunque tienen esta teología del dominio, han tenido cariño por las misiones y han tenido el ánimo de predicar el evangelio en todo el mundo. O sea, usted tiene que entender que el 90% de los misioneros que hay en el mundo vienen de Estados Unidos. O sea, la evangelización en el mundo, 90% es de los Estados Unidos. Y todas estas iglesias históricas, que la iglesia metodista, hoy metodista de Chile, ¿no? Metodista episcopal, la iglesia luterana, la iglesia anglicana, la presbiteriana, sus misiones ni comparadas a las misiones de los Estados Unidos, con todo lo malo, con el premilenialismo dispensacionalista, con la teología del dominio, con el dispensacionalismo nuclear, con todo lo que uno puede criticarle a los Estados Unidos y a esta escena pentecostal asambleísta que se desarrolla en el siglo XX desde los movimientos de santidad. Ellos han hecho las misiones en el mundo. Entonces, todas las cuestiones, todos los fenómenos, desde la perspectiva teológica, hay que analizarlas con equilibrio. Pero bueno, como les digo, esta mirada futurista nace ahí, nace a fines del siglo XIX, o sea, por el 1880, en estos llamados movimientos de santidad,
en el sur de los Estados Unidos. Por eso era tan importante poner esta diapositiva acá, porque una vez que ya nosotros sabemos que tenemos 4 lentes para mirar el Apocalipsis. Tenemos el preterismo de la izquierda, el preterismo de la derecha, tenemos la filosofía de la historia, oligarismo, y tenemos el futurismo, que son los 4 lentes. Nos sirve un montón mirar esta diapositiva y preguntarnos, ¿y qué se ha creído a través de la historia de la iglesia? Eso es muy útil. Para un estudiante de un curso del Apocalipsis, esto es vital, porque resuelve muchas dudas a las personas. Uno puede tener montones de datos para defender el futurismo, o defender el preterismo, o la filosofía de la historia, pero el peso de lo que ha creído el cristianismo durante 2000 años es inigualable. Entonces, si ustedes van a aprender algo de este curso de Apocalipsis, aquí está el centro. Esto es muy importante. Entonces, del primero al tercer siglo, el premilenialismo histórico que resurge en el siglo XVII. Y esa es la manera que tenían los apóstoles de mirar la historia. Y en el siglo XIX, que es el que estamos hablando, los movimientos de santidad en el sur de los Estados Unidos y algunos sectores populares de Inglaterra, surge este dispensacionalismo o premilenialismo dispensacionalista. ¿Vamos? Y ahí la clase pasada nos preocupamos de hacer la diferencia entre este premilenialismo histórico y premilenialismo dispensacionalista. Porque los otros, el amilenialismo, el pomilenialismo, son cuestiones que duraron re poquito y fueron incidentales en la historia de la iglesia, y que básicamente rayaron en discusiones respecto del milenio. Si el Señor iba a venir después del milenio, antes del milenio, o no existía ese milenio. Pero las miradas que prevalecieron fueron el premilenialismo histórico y el dispensacionalismo o premilenialismo dispensacionalista. Estos son los que están más famosos, digamos, ¿eh? Y están dentro de la mirada más bien futurista. Entonces hay que prestarle atención a estas dos. Yo diría, al premilenialismo histórico y al premilenialismo dispensacionalista. Entonces, yo les explicaba a ustedes que la gran diferencia entre el premilenialismo histórico, que es lo que creían los apóstoles, y en el siglo XVII, vale decir, los reformadores, una cuestión muy interesante, respecto de esta novedad que surge en 1880 más o menos, en medio de todos los movimientos de santidad y la aparición de todas las sectas, que también yo se lo expliqué a ustedes, que esta mirada futurista de entender el Apocalipsis como algo que es para el fin del tiempo desde el capítulo 4, ¿cierto? Surge también, aparte de las clases populares, muy populares, gente que no estudiaba teología, surge también dentro de la aparición de sectas que tenían que ver con el Apocalipsis, con su mirada futurista del Apocalipsis. El adventismo del séptimo día, ¿cierto? O el millerismo, ¿cierto? Por Miller, ¿no? El adventismo del séptimo día, el pensamiento de Elena de White, los testigos de Jehová, ¿cierto? Y otros movimientos bastante libres como los de la Iglesia Unitaria o los seguidores de Juan Chepe. Seguramente ustedes los conocen como los Solo Jesús o Jesús Solo. Que son todas sectas. Y todas estas sectas siempre su elemento vital, su elemento central, ha sido la interpretación del Apocalipsis futurista, de manera futurista. Entonces, es otra de las cosas interesantes que hay que entender. Esta cuestión de mirar el Apocalipsis como algo que es del fin del tiempo, desarraigado de su historia, y que no se ha cumplido todavía del capítulo 4 en adelante, es una cuestión completamente novedosa que nunca se creyó en toda la historia de la iglesia. Por eso les digo yo, esta cuestión es súper importante, porque es el peso de lo que ha creído la iglesia a través de la historia, de su historia. Entonces, bueno, por eso nos dedicamos a mirar ahí la diferencia entre algún tipo de forma de futurismo, como es el premilenialismo histórico, para diferenciarlo de este nuevo premilenialismo, pero dispensacionalista. Y la gran diferencia es
la mirada que se tiene acerca de la iglesia. Y esa es la cuestión central. El premilenialismo histórico, igual que el premilenialismo dispensacionalista, creen que el Señor viene antes de un periodo de 1000 años, premilenio. El Señor vuelve a la tierra antes del milenio. ¿No? Pero la diferencia entre el histórico y el dispensacionalista es que en este premilenialismo histórico el centro siempre es la iglesia. Dios siempre está mirando a la iglesia. Y para los apóstoles, sobre todo para Pablo, que rige con su pensamiento todo el Nuevo Testamento, creo haberles dicho a ustedes que por lo menos el 80% del pensamiento del Nuevo Testamento es paulino. Ningún buen teólogo va a refutar eso que yo les estoy diciendo. Si uno quiere entender el Nuevo Testamento, hay que conocer el pensamiento de Pablo. El 80% del pensamiento del Nuevo Testamento es paulino. Un montón de cartas que escribió, y los 4 evangelios, sin duda, están influenciados por el pensamiento de él. Y para Pablo, San Pablo, la iglesia es el elemento central de todo esto. O sea, el Nuevo Testamento tiene que ver con la iglesia, con esta idea de que la cuestión no es con Israel, Israel nación, sino que el Señor estaba preparando un Israel diferente. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Entonces, el premilenialista histórico va a mirar la iglesia, la realidad de la iglesia, en todo el Antiguo Testamento. Va a haber figuras en todos lados. Al hacer analogías redentoras, buscar los tipos, ¿cierto? La teología de los tipos, las comparaciones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, siempre va a encontrar a la iglesia. Como va a encontrar a Cristo, va a encontrar a la iglesia. En cambio, esta nueva manera de futurismo llamado premilenialismo dispensacionalista, que surge hace poquito, muy poquito, que es una novedad en la historia del cristianismo, ellos no ven a la iglesia, sino que ellos consideran que la aparición de la iglesia como concepto es una cuestión incidental que prácticamente no estaba en los planes del Señor. Porque en su modelo, el Señor va cambiando la manera en que Él se relaciona con sus hijos. Es lo que ellos llaman dispensaciones. O sea, el Señor administra su relación con sus hijos de distintas maneras de acuerdo a cómo se van portando ellos. Esta cuestión completamente novedosa que nunca se creyó en la historia del cristianismo. Entonces dice, no, la iglesia es una dispensación. La iglesia cristiana es una dispensación, es un periodo, es una etapa. Pero aquí, el asunto, el cuento aquí entre el Señor e Israel. Entonces, el centro de la interpretación premilenialista, dispensacionalista, de este tipo de futurismo nuevo, gira en torno a Israel. Israel es el reloj de Dios. ¿Han escuchado eso, no? Yo creo que sí. Que el futurista siempre dice, no, es que ¿quiere saber usted cuándo viene Cristo a la tierra? Hay que mirar a Israel. Hoy día una explosión gigantesca en Jerusalén. Toda la gente anda preocupada porque están investigando si la cuestión fue a propósito, fue un accidente. Imagínense si fue una cuestión a propósito. No, problemas graves y que afectan al mundo entero. Y todo el mundo está mirando a Israel porque Israel es el reloj de Dios. Sobre todo para este sector tan grande de evangélicos del sur de los Estados Unidos y que ha tenido una influencia gigantesca en la manera en que el evangélico latinoamericano ve el Apocalipsis. ¿Vamos? Entonces, bueno, las bases para el sustento de este futurismo nuevo que surge ahora como premilenialismo dispensacionalista, que es la escuela de interpretación futurista que prevalece dentro del futurismo,
Y no olviden ustedes que yo me dediqué a explicarle en clases pasadas que el futurismo es el que tiene mayor cantidad de ramificaciones. ¿Mm? Ramificaciones en base a la tribulación, ramificaciones en base al milenio. La más famosa de todas es el premilenialismo dispensacionalista, este que estamos hablando ahora. La mayoría de las iglesias son premilenialistas dispensacionalistas. ¿Y cuál es el centro de ello? Bueno, la iglesia es una dispensación, es un periodo, un rato en que Dios cambia su manera de tratar con su pueblo. ¿Pero cuál es el pueblo del Señor? Israel. No, no es la iglesia, y la iglesia no es Israel. Mm, sí, no, pero por un rato. ¿Eh? Estamos aquí por un rato porque aquí hubo un error en cómo ocurrió esta relación entre Dios y sus hijos. ¿Eh? Un rato nomás está cuestión. ¿Ya? Ok, entonces, las bases para sustentar este futurismo, y que ya lo veíamos en la clase pasada, es uno, usar textos de otros libros de la Biblia para crear un mapa de la historia. Entonces, esa es la manera en que interpreta el dispensacionalista, el premilenialista dispensacionalista, que es el que dice que el Señor viene antes del milenio, pero tomando en cuenta un sistema de entender la Biblia a través de dispensaciones, de las cuales una de esas dispensaciones es la iglesia. La iglesia no es el centro, es Israel. Hay que poner la mirada en Israel. Israel está en todas las otras dispensaciones. ¿Ya? Bueno, para poder hacer eso, hay que utilizar o recrear un mapa de cómo el Señor se ha movido y se va a mover usando textos de otros libros de la Biblia, que armar un mapa. Segundo, la imagen del sueño de Nabucodonosor resoñado e interpretado por el profeta Daniel es clave, porque en esa imagen los pies de barro cocido con hierro, como yo les dije a ustedes, es un último imperio poderoso, el más poderoso que hubo fue Roma, el más relacionado con Israel y el cristianismo fue Roma, pero sería una especie de Roma restaurada en el fin del tiempo, que sería gobernado por el hombre de maldad, por el anticristo, la bestia de la cual se habla en el Apocalipsis. Entonces es muy importante esta profecía, ¿cierto?, de la imagen del sueño de Nabucodonosor. También de Daniel, las 70 semanas de Daniel, como yo les expliqué a ustedes la semana pasada. O sea, ellos dicen, mira, hay una profecía de Daniel en donde se habla de que hay 70 semanas que están destinadas para el pueblo del Señor y se han cumplido 69 semanas, dicen ellos, hasta la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, y falta una semana que se cumplan, son semanas de año, o sea, 7 años que falta que se cumplan, y que no se van a cumplir hasta que no se acabe esa dispensación. ¿Cuál dispensación? La aparición de esta cosa que llamamos la iglesia. ¿Que es pueblo del Señor? Sí, pero por ahí nomás, porque es un rato. ¿Eh? El pueblo del Señor es Israel. Entonces ustedes tienen que entender por qué la iglesia evangélica insiste con que los israelitas son como hermanos de nosotros, son como primos de uno. Entonces es común que en la iglesia tengan una bandera de Israel, coloquen un chofar y toquen el cuerno, y todas esas cosas que son de la simbología de los israelitas, porque es como lo mismo, dicen ellos. Ser israelita, ser evangélico, es como lo mismo. Un error, pero del porte de un buque. Son dos religiones completamente distintas. Ya se lo dije a ustedes. El judaísmo no cree que Jesús es el Mesías. No, no cree. ¿Sí? Una consulta, ¿usted sabe qué cree la Iglesia Católica respecto al tema del Apocalipsis? ¿Ha tenido la oportunidad de hablar con teólogos católicos? Sí, claro. La mayoría de ellos son amilenialistas, pero en ningún caso, hay diferencias, como muchos de ellos también, por la alta formación teológica que tienen, adquieren la filosofía de la historia o al preterismo, pero jamás, 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 jamás de los jamases, Álvaro, al premilenialismo dispensacionalista, al futurismo. Jamás. Imposible. Y en la misma línea, la iglesia histórica, el luteranismo, el anglicismo, ninguna de ellas. Si esto es una novedad, te vuelvo a decir que surgen los estratos culturales bajos en Inglaterra y sobre todo en el sur de los Estados Unidos.
Entonces, y el tema central aquí es Israel. Pastor, Israel. Pastor Luciano, Adelante. Pastor Daniel acá. Sí. No sé cómo activar mi cámara. A ver acá. Ahí. Ajá. Pero lo escuchamos, ¿sí? Ahí Se sí. ve. Sí. Con respecto a la pregunta que hacía el hermano antes, con respecto a los católicos, hay un escritor que escribe sobre todo ese tema que se llama el padre Lacunza. No sé si ha escuchado hablar de él usted, Ajá. o tiene el libro del padre Lacunza. Sí, tiene, bueno, es un libro ya de, digamos, centenario, ¿no? La Sí, Cursa, pero claro. El regreso tiene... el regreso del Redentor. Sí, sí, Ujú. y yo lo tengo ese libro y lo estudié hace mucho tiempo, lo voy a volver a leer a propósito de todo esto. Y tiene, digamos, una posición muy similar a lo que estamos estudiando, ¿no? En o sea, lo que Mm. está usted exponiendo. Así que sería bueno volver a retomar ese texto Sí, como interesante. antecedente más que nada, digamos. ¿Usted es Es un aporte. lo tiene por ahí en PDF? No lo tengo en mi biblioteca aquí atrás. Ya, Se lo puedo eh, mostrar, en un ratito más pero, lo busco y le muestro la página. pero interesante, No, porque es la mirada de un misionero católico romano que tuvo sí, influencia en las misiones de eso América nomás. Latina de los católicos, ¿no? Aunque no es la posición oficial del catolicismo, pero ahí tienen la posición de un misionero, y yo creo que está en PDF, lo pueden bajar de internet, ¿no? El regreso del Mesías en gloria y majestad, creo que se llama, de Lacunza. Lacunza. Está interesante. Gracias, Pastor Daniel, por el aporte, ¿eh? Muy interesante. Ya. Pastor Luciano, en la Ujú. tarea que usted nos dio, me parecía este personaje Lacunza como uno de los 5 personajes que avalan justamente todo esto, lo del futurismo, lo del rapto y todo. Entonces, no sé si vale la pena estudiarlo como para avalar lo equivocado que están, o porque si no se me genera Bueno, como un desorden. es una de las Junto con posiciones, Darby, es una de las posiciones teológicas que no representa el catolicismo romano, pero que se no, pues todo lo justifica, contrario. claro, claro, todo lo contrario, pero se justifica porque él hace un arribo en América Latina, po. Tiene una influencia aquí entre nosotros, ¿ya? Por eso que se suma, me aparecía junto con este Edward Irving, que fue el que Ajá. popularizó lo de las visiones de la niña, y este John Nelson y el Scofield, que es el pastor que usted nos contaba. John Darby, ¿cierto? John Nelson Darby. Darby, sí, John Nelson Darby. Perfecto. Excelente. Qué bueno que estén estudiando. Muy, muy interesante. Muy Entonces, bien. entre todos ellos se popularizó y claro, y el relato, vi como varias páginas, porque eso es lo otro, que al no tener los libros en papel, como que no te da la misma seguridad. Hay tanta página y tanta interpretación como los lentes exactamente de quién está escribiendo, y detrás Mira. visitar páginas serias y todo eso. Así que es todo un tema para seguir. Ojo, qué bueno lo que ustedes están diciendo, porque por esa misma razón es que este tema de tener una articulación intelectual para acercarse a la lectura del libro es clave, porque uno podría pasar 50 años estudiando sobre lo que se dice del Apocalipsis y la venida del Señor. Pero si uno ya tiene estos elementos que hemos estudiado nosotros, o sea, el tipo de literatura, el arraigo histórico, las discusiones que han habido sobre cómo interpretarlo, y el hecho de que personas que son bastante inteligentes han dicho, miren, ¿saben qué? Cuando uno estudia todo, uno tiene como estas miradas, un preterismo a la izquierda, de derecha, un idealismo, y tiene futurismo, y dentro del futurismo todas estas ramas. Bueno, uno dice, ah, ok, la Cunza aquí, John Darby en este lado, la iglesia de santidad por aquí, las asambleas, la iglesia luterana, y uno puede más o menos, a lo mejor no de manera 100%, pero sí bastante más cerca, encuadrar estos movimientos en estas escuelas de pensamiento. Por eso son tan importantes. Ahora, para nosotros, ¿por qué es tan importante el mirar el premilenialismo dispensacionalista? Porque esta forma futurista es la que se hizo más famosa dentro de América Latina. ¿Y por qué el premilenialismo histórico? Porque es una forma medio futurista de acercarse, pero más sana, que no deja fuera la iglesia, porque esa es la cuestión clave que a mí me interesa que quede muy grabado hoy día. O sea, lo peligroso, ya usé esa palabra, ya que es fea la palabra peligro, lo peligroso del premilenialismo dispensacionalista
es que pone en el centro a Israel y no a la iglesia. O sea, es completamente herético desde el punto de vista de la historia de la iglesia cristiana. Desde el peso que tiene la historia del cristianismo, es una posición herética porque Israel tiene una religión distinta a la nuestra, una religión donde no creen que Jesús es el Señor. Entonces ustedes pueden discutir lo que ustedes quieran de la Biblia, si uno se puede dejar los bigotes, el pelo largo, corto, se puede usar piercing o no, y discutir todo lo que usted quiera. Si se puede tomar vino, no se puede tomar vino, todas esas cuestiones se pueden discutir. Pero usted no puede discutir entre evangélicos si Jesús, eso no es el Mesías. Eso es lo que marca la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Para el judío es un impostor. Es un impostor, no es el Mesías. Y por tanto no es Dios. Y si no es Dios, nos salva. Y por tanto su muerte en la cruz no es redentora ni ninguna cosa. Entonces, el premilenarismo dispensacionalista juega en una línea muy peligrosa respecto a la herejía. Y obvio, si es una posición nueva, no está validada por toda la historia de la iglesia. Entonces, yo le estaba diciendo a ustedes que es muy común ver en la iglesia que no tiene formación teológica, y sobre todo sobre este tema que es tan escabroso y que es tan controversial, que uno ve en la iglesia están la bandera de Israel, o si salen a la marcha por Jesús, andan con la bandera de Israel, y como Israel está en una lucha política que se ubica muy hacia la derecha, ni siquiera el centro, sino más hacia la derecha, a los evangélicos se les ubica en un sector político de ultraderecha porque los ven al lado de la guerra que tiene Israel contra los palestinos. Yo no digo quién tenga la razón ahí, yo no creo que a Señor le interese la guerra, ¿no? Yo no estoy ahí ni a favor de los israelitas ni de los palestinos. Quisiera que todos ellos conozcan al Señor. Pero imagínense lo peligroso que es cuando la iglesia, sin saber, agarra una bandera de Israel y en una marcha evangélica sale con la bandera de Israel. ¿Y eso por qué? Porque piensan que el israelita es hermano de nosotros. ¿Ah? Yo les di a ustedes unos ejemplos que no voy a repetir, ¿cierto?, las otras clases, de cómo los mismos rabinos se alejan de nosotros, ellos. Y tratan de no parecerse al cristianismo hasta en su ceremonia del pan y el vino. Tratan ni de parecerse al cristianismo. Pero nosotros queremos parecernos a ellos, llevar el chofar y llevar la bandera y los atalí y la filactería. Aquí hay un pastor, aquí en la zona muy, muy inteligente, que andaba poniéndole los kipá a los pastores en los concilios y llevándole a celebrar la fiesta de los judíos. Mucho pastor que se confundía. Este pastor es bastante educado, yo imagino que él sabía que él juega en una línea bien complicada, pero los pastores que no saben, estaban casi pensando que el cristianismo es igual a judaísmo. No, es que yo también celebro la fiesta de los judíos, pero yo le doy la connotación en Cristo, dicen ellos. Pero los pastores no ven esa diferencia porque incluso son premilenialistas dispensacionalistas, entonces es muy peligroso. ¿Ya? Llegan a pensar finalmente que Israel ocupa el lugar de la iglesia, porque eso cree el premilenialismo dispensacionalista. Entonces, bueno, las 70 semanas de Daniel, está faltando esa semana por cumplirse, el dispensacionalismo, que es esta nueva manera de entender la historia, que es novedosa, y el sueño de esta niña, Margarita MacDonald, que soñó que la gente era levantada al cielo. Y surge entonces todo este tema de la segunda venida de Cristo doble, con un arrebato de la iglesia, con las 70 semanas de Daniel, la semana número 70, ¿cierto? Con un pacto con los israelitas, la reconstrucción del templo. Otra vez se va la iglesia de aquí, de la tierra, porque era una dispensación nomás, se acabó la dispensación y vuelve la historia de Israel al centro. Otra vez los sacrificios, el templo, y el Señor reanuda su pacto que tiene con ellos y vuelve todo el sistema de sacrificio, y después de los 7 años, el Señor concreta la segunda parte de la segunda venida, porque es una segunda venida en 2 partes. Eso es lo que cree el premilenialista dispensacionalista y lo que nos enseñaron a nosotros, y que tiene elementos muy heréticos. Bueno, vamos para allá. Entonces, decíamos nosotros que la problemática de esta posición es justamente esa, porque al utilizar pasajes levantados, sacados de su contexto original, histórico,
lo que nos queda es algo parecido como lo que hay aquí, en esta diapositiva, ¿no? Donde tenemos la historia de la humanidad desarrollada en la profecía de Daniel, que no es para eso, como yo les expliqué a ustedes, que no es para eso. Ellos ven el cumplimiento de las 70, de las 70 semanas de Daniel con las 69 hasta la muerte de Cristo. Y luego una dispensación nueva que está aquí entre paréntesis, que es la gracia o la era de la iglesia. Entonces la iglesia aquí es un pedacito, una cosita incidental en la historia de la relación entre el Señor y su pueblo llamado Israel. La iglesia es levantada y se reanuda la profecía de las 70 semanas de Daniel con estos 7 años que faltan en algo que vamos a llamar la gran tribulación, donde otra vez Israel pasa a ser el centro de la historia. 7 años para concretar esta venida del Señor que es doble, con un arrebato y con un regreso de Cristo con todos sus santos para levantar a los suyos e iniciar una batalla llamada Armagedón e inaugurar 1000 años de bienestar en la tierra. Interesante. Bueno, ¿por qué esto a mí me preocupa? Porque aquí puse un comentario. La clave aquí es la mirada que Pablo tiene sobre Israel. Por eso le dije a usted, y aquí está el centro de esta clase, ¿qué piensa de esta cuestión? ¿Qué pensaría Pablo si está aquí? Porque Pablo es el que guía el pensamiento cristiano, es la base. ¿Qué pensaría Pablo? Bueno, y aquí es donde se nos enreda la cosa, porque Pablo, en uno de sus pasajes en Romano, dijo que Israel al final sería salvo. Entonces ahí, cuando nosotros los más evangélicos, los más cristianos, miramos toda la historia de la teología en 1900 años, decimos, no, aquí, si tú te ponías a mirar, todo el Nuevo Testamento habla de la iglesia, y que la iglesia está en todas partes del Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que aquí se estableció un pacto nuevo, que ya no es la ley, que ya no es la circuncisión de la carne, sino la circuncisión del corazón. Y aquí se abolió la barrera que había entre gentiles y judíos, y la entrada, ahora en el fin de la revelación, que es Cristo, con este Mesías que es Dios, es que la gente se circuncide el corazón. Ya no es el tema de la ley de Moisés. Eso va a decir Pablo, lo va a defender en todas sus cartas. Entonces, el centro de la iglesia no es Israel. Eso va a decir Pablo. Entonces, aquí nosotros con eso ya matamos a los premilenialistas y dispensacionalistas y no les quito los mapitas, toda esta cuestión les va a servir para poder soplar el fuego, no, nada más. ¿Ya? Pero ellos dicen, pero el mismo Pablo dijo que finalmente todo Israel va a ser salvo. Pastor O sea que, Luciano, ¿sí? Pastor Daniel acá, la pregunta que viene a este comentario que usted hace es del capítulo 9 de Romanos, donde justamente Pablo habla de la elección de Israel. Es a eso lo que usted se refiere con respecto a la posición de Pablo, a su planteamiento con respecto a la iglesia y la diferenciación que hace entre la iglesia y el pueblo de Israel. Perfecto. Sí, usted sabe, ¿no es? Ya, pues vamos ahí, a ver. Vamos ahí. Ahí lo ven, ¿o no? ¿Lo ven? ¿Sí el pasaje? Ya. Ahí está, pues la elección de Israel. A todo esto, ustedes saben que la Biblia original no tiene ni versículos ni capítulos, ¿eh? Se le pusieron entre el siglo X y el siglo XII, y estos subtítulos no son inspirados, estos son ayudas, que a veces no son muy buena ayuda, de los traductores, ¿no? Entonces, estos subtítulos que hay aquí. Bueno, este subtítulo no es un subtítulo que esté en la Biblia, en los textos originales, eso hay que decirlo. Pero bueno, la elección de Israel. Capítulo 9 dice así. Vamos a mirarlo. Él empieza a hablar en el capítulo 9, pero en realidad el tema está más adelante, pero verdad digo, en Cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo,
por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Es lo que está diciendo Pablo. Estoy re triste porque yo soy es como si dijera yo soy chileno, pero me di cuenta que los chilenos le dieron la vuelta a la espalda al Señor y van a perder por esto. Está triste Pablo porque dice, bueno, yo soy judío, pero ¿qué voy a hacer? Yo prefería ser desechado, separado de Cristo por amor a mi hermano, que son israelitas, los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas? Y empieza a hablar acerca de ellos. Y empieza a decir que no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y empieza a aclarar cuestiones que él dice en todas las otras cartas, de que los israelitas no son los descendientes de Abraham, sino aquellos que han entendido la palabra. Él sigue en la misma tonalidad de todas las cartas, en su pensamiento paulino, de que la iglesia es el centro en Israel. Eso es lo que dice en todo este capítulo 9. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia, y empieza a jugar con metáforas aquí, ¿cierto? Y con comparaciones del Antiguo Testamento. Pero el fondo de este pasaje del capítulo 9 que estamos revisando es el 9, ¿cierto? ¿Estoy equivocado? No, 9, sí. Bueno, es justamente que Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Lo dice al final del capítulo 9. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por la fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Iba utilizando pasajes del Antiguo Testamento para afirmar su idea, ¿no? Como les gusta a los judíos. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyera en él no será avergonzado. Es un pasaje que tiene otro contexto, pero es una cuestión natural que hacen los apóstoles, que dan reinterpretaciones de pasajes que tenían su comprensión en su propio tiempo, como yo ya a ustedes les expliqué, en su propio contexto. Bueno, desde el 9 viene hablando de que Israel no es. Eso es muy interesante. Aquí está diciendo que Israel no es, y que él quisiera estar equivocado. ¿Por qué? Porque él es de ahí, es judío. Luego, va al 10. ¿Ustedes están viendo mi cambio al 10 o no? ¿Ahora? ¿Lo vieron? Perfecto. Ok, entonces sigue en la misma parada, como decimos, dicen los lolos, ¿no? 10 dice, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. O sea, yo quiero que Israel se salve. ¿Qué está diciendo con eso? Que no se va a salvar por ser Israel. Yo quisiera decir, mi oración a Dios por Israel es para salvación, dice. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué está diciendo? Que Israel se equivocó. Todo el rato. Entonces, es importante lo que dijo el pastor Daniel, les dio una clave, que la interpretación de este pensamiento de Pablo, cuando nos va a llegar a decir que Israel todo será salvo, está dentro de un contexto donde está diciendo lo contrario, que Israel no va a ser salvo por la ley, y que no hay un trato como nación colectiva con ellos, que esto se acabó. Entonces lo que vamos a tener que interpretar es por qué dijo que finalmente todo Israel será salvo. Y ese es el gran problema. Y que es del pasaje del que se toman los premilenialistas dispensacionalistas para decir, no, pues si este Pablo dijo que Israel es la cuestión, pues el centro, ¿no? Porque Israel todo será salvo. El Señor tiene un trato con Israel que no se ha acabado todavía. Eso dice el premilenialista dispensacionalista. Ahora bien, esta manera que yo estoy interpretando el texto es la que ha usado la historia de la iglesia por 1900 años. Y bueno, puede ser que nos hemos equivocado 1900 años y los americanos del sur de los Estados Unidos y algunos personajes de Inglaterra tengan la razón y se equivocó la iglesia por 1900 años. No suele ser así, ¿eh? Pues la Biblia se interpreta en la comunidad de la fe, siempre. Esa es la base de considerar que lo que es inspirado incluso, el pueblo de Dios hablando, el Antiguo Testamento, pueblo de Israel, y el Nuevo Testamento, la iglesia. Entonces está complicado, pero bueno, sigue hablando esto mismo de la equivocación de Israel, ¿cierto? El 10, y llegamos al 11, donde ocurre la situación. ¿Está aquí? ¿Lo están viendo el 11 o no? ¿Sí? Ya.
Ya, entonces, en el 11, cuando se nos provoca el problema, porque dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo, a Israel? Porque viene hablando de qué, de que sí lo ha desechado, pareciera, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Están mal estos tipos, están mal, están mal, están mal, aunque son mis hermanos, son de mi pueblo, están mal. Eso es lo que vino diciendo el capítulo 9 y el 10. Yo dice, bueno, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera dice. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Qué está diciendo con eso? Si está diciendo que la hicieron mal, que están mal, pero que el Señor no lo ha desechado, y que la razón es que yo estoy aquí y yo no soy desechado, la clave es saber entonces cómo un israelita puede no ser desechado. Como yo. ¿Por qué Pablo no fue desechado? ¿Por qué Pablo no fue desechado? Porque creyó en Jesucristo, pues, cuando en el encuentro que tuvo con el caballo, bueno, en el fondo creyó en Jesucristo. Sí, lo Exacto, eso aceptó está como diciendo. Salvador. Sí. Israel no ha sido desechado en el sentido de que tiene la opción de tomar de cada israelita tomar la decisión. Pero como pueblo, no. No un trato colectivo, porque no todos los que son descendientes de Israel, de Abraham, son israelitas, dice. Si no, estoy diciendo, si no, no es que ha sido desechado el pueblo, como que nunca más con los judíos. ¿Por qué? Porque mírenme a mí, po. Yo estoy salvo. Pero tienen que mirar la experiencia de Pablo. Por eso les dije antes que aquí la clave es Pablo. Entonces dice, también yo soy israelita, po, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín más encima. Está ahí en la tribu que se mantuvo más fiel al final, Benjamín y Judá. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías, la escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado a 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Creo que está diciendo, mira, cayó todo el pueblo, pero el Señor siempre tiene unos poquitos que entienden, po. Eso está diciendo. No es con todos porque son israelitas, sino con los que entienden, los que no doblan la rodilla, los que toman la decisión correcta. Eso está diciendo Pablo, ¿ya? Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido. ¿Qué dice después? ¿Qué dice aquí? Por gracia, traducido aquí como la fe, no la elección del pueblo, no los sacrificios a los animales, no la ley, la gracia. No olviden ustedes que el contexto general de esto que está haciendo Pablo es el libro de Romanos, es el libro excelso que debate respecto de la fe, la gracia, la salvación por la gracia, por encima de las obras del sistema de sacrificio de Israel. Eso no creo que no hay que perder de vista. Entonces digo yo, es el pensamiento de Pablo el que hay que tener en la cabeza. Entonces, bueno, y si por gracia, miren lo que dice acá, si está claro, si por gracia, ya no es por obras. O sea, no es por la elección del pueblo en sí, porque sea pueblo Israel. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Lo dice clarito, pues. ¿Qué pues entonces? Lo que buscaba Israel, el pueblo, no lo ha alcanzado. Pero los escogidos, en este contexto, ¿quiénes son? El remanente, el que entendió. Sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos, de suyo propio, por no querer aceptar, ¿no? Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en tribulación. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, vuelvo al argumento arriba. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarle a celos, porque se pongan celosos los judíos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles,
cuánto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocarle a hacerlo a los de mi sangre y a ser salvos, ¿a cuánto dice ahí? A todos. A algunos de ellos. ¿A quiénes? A los que crean. El contexto del capítulo 9, 10 y 11 está en torno a dejar la incredulidad. Y eso es lo que hay que decir los hermanos premilenialistas dispensacionalistas, que hacen lo que hacen con el libro de Daniel, que lo que hacen con el libro de Tesalonicenses, que hacen con el Apocalipsis y con todo este sistema de interpretación. Levantar pasajes de un lado, descontextualizarlos, sacarlos de su contexto histórico y armar un mapa, que es el mismo sistema interpretativo que usan los testigos de Jehová, los adventistas y la secta Solo Jesús. Esa es la cuestión más terrible, ¿sí? Que el método de interpretación que usan los premilenialistas dispensacionalistas es el método que usan la secta. No ven el contexto, absolutamente nada. Bueno, ¿ve? Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión si no vida entre los muertos? Claro, o sea, un judío que se arrepienta es como que vuelvan a ser, pues, ¿eh? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellos, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, la incredulidad del tema. Pero tú por la fe en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que ninguno de los que llegó por gracia, por fe, a ser salvo, debe burlarse de ningún israelita. Porque si ellos dejan la incredulidad, van a ser parte del pueblo del Señor. Pero no como Israel nación, que tiene otra religión, que no cree en el Mesías. El tema es la incredulidad. La credulidad y la incredulidad, que es el tema fundamental de la carta a los romanos. Y esa es la cuestión. ¿Ya? Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te va a perdonar. Pues. Está diciendo, tengan cuidado, si es el tema de la carta. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Y aquí está la clave. Versículo 23, anoten. Y hasta aquí llegamos hoy día, el tema de nosotros hoy día es ese, el papel de Israel, porque con esto se cae el sistema premilenarista, dispensacionalista. Aquí está la clave, en este versículo. 23. Y aun ellos, ¿cómo dice? Y aun ellos, ¿quiénes? Los israelitas, pues. Si no permanecieren en incredulidad, ese es el tema, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Cualquiera que se arrepienta y reconozca que Jesús es el Cristo, tiene entrada al pueblo de Israel. ¿Cuál pueblo? ¿El pueblo descendiente de la sangre de Abraham? No, porque no todos los que descienden de Abraham son israelitas, ya lo dijo antes. El verdadero pueblo, el que hizo el pacto de la circuncisión del corazón, el que creyó que Jesús es el Mesías. ¿Ya? Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Obvio, po. Si un israelita, que de donde viene toda esta historia, toda esta revelación, se arrepiente y tiene fe y deja la incredulidad, si él era de la raíz normal de Israel, más fácil meterlo a él en el olivo que a nosotros que no éramos, po. Es chileno, ¿no? Y el Señor me puso en el olivo ahí. Más fácil meter a un israelita que se arrepienta, eso está diciendo, que se arrepienta, que no sea incrédulo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Es el tema, que no seamos arrogantes. Que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y ahora ocupa un pasaje del Antiguo Testamento. Tarea para la casa. Por aquí vamos ya casi terminando el día de hoy. Tarea para la casa.
¿de dónde sacó Pablo estos versículos que cito a continuación? El 26 y el 27. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces, el premilenialista y dispensacionalista agarra el 26, y dice, oh, si ve que Israel, si Israel va a ser todo salvo. A ver, hermanos premilenialistas, dispensacionalistas. Ustedes son testigos de Jehová, son mormones, son adventistas o son seguidores de Juan Chepe. Porque la Biblia no se interpreta levantando versículos. Ah, pero ya lo habíamos hecho con Daniel, no con el pastor Daniel aquí, con el profeta Daniel. Lo habíamos hecho con Tesalonicenses. Es que nosotros usamos la Biblia así, pues, hermano Luciano. Ah, pero está mal, pues, hermano, que así no se usa la Biblia. La Biblia se interpreta en los pasajes con sus contextos. Y otra cosa interesante que le vamos a decir, querido hermano premilenialista y dispensacionalista. Los pasajes oscuros, como este, que es un pasaje que habla de Israel, que será todo salvo, uno, tiene que ser interpretado a la luz de los claros. Y el Nuevo Testamento tiene cientos de pasajes donde nos da a entender que el nuevo Israel es la iglesia. Entonces, este que es oscuro se interpreta a la luz de todos los otros claros, que es la base de la hermenéutica. Primera clase de hermenéutica, el seminario teológico. Los pasajes oscuros se interpretan a la luz de los claros. La teología del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. No pueden levantar el 26 y decir, ah, todo Israel va a ser salvo. Entonces, metamos a la iglesia en una dispensación, que es un paréntesis, no va a la iglesia, no importa nada tanto. Si total, aquí es Israel la cuestión, porque todo Israel será salvo. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. ¿Cuál es la misericordia concedida a nosotros? ¿Cuál fue? Creer con fe. Por esa misma misericordia concedida a nosotros, pueden entrar ellos. ¿Cuál? La credulidad. No el ser pueblo, nación, Israel. La misma que fue entregada a nosotros nomás. Entonces hay que leer un poquito más arriba y un poquito más abajo. Y eso es. ¿Ah? Como decía un grande de la hermenéutica, ¿no? Un texto sin el contexto es un pretexto. Les dejo a tarea que me digan quién es ese grande de la hermenéutica. Un texto sin un contexto es simplemente un pretexto. ¿Ya? Entonces, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de la riqueza, la sabiduría y la conciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. O sea, ¿quién pensó que esto iba a ser así? ¿Verdad? Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Nadie, pues él sabe lo que él hace. ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Y ahí me pongo muy pastoral yo. Y gloria a Dios, po. Y el versículo 12 y el capítulo 12, ¿quién habla? No, pues viene hablando de otras cosas ahora. Por esta razón, entonces, ahora entreguen espíritu, alma y cuerpo a él, ¿cierto? Guarden todo delante de su presencia. Sigue hablándole otra vez al pueblo del Señor. ¿A quién? A la iglesia. Y este es el pasaje que provoca tanto problema. Excelente. Bueno, si ustedes, mis queridos, han entendido esto, se han llevado lo mejor de la clase de hoy, porque eso es lo que resuelve la problemática con los premilenialistas y dispensacionalistas. Entonces, este mapa que ellos arman con las 70 semanas de Daniel es una locura, dejando a la iglesia relegada como un paréntesis de la historia de Israel, puede ser constituida en la peor de las herejías del último tiempo, sin ningún lugar a dudas. Me quedan unos 5 minutos. Déjenme avisar que voy a mi oración pronto, porque cuando estoy con ustedes el tiempo
no se me hace nada y me encanta seguir con ustedes. Pronto llego a la oración, porque la oración, mi hermano, yo no la dejo. Estoy demasiado ocupado para dejar la oración. Espérenme. Espérenme. Muy bien. Ok. Ay, ¿cómo se está usted? Ay, Dios mío. Estoy editando, no voy a hacer como error que publicar, ahí está. Ya, eso. Muy bien. Ok, entonces, respecto al dispensacionalismo, yo les expliqué a ustedes en la clase pasada, que es un sistema herético que no acepta la historia de la iglesia. Es una forma en que este personaje, John Nelson Darby, John Nelson Darby estableció con su lectura de que la Biblia se podía dividir en distintas maneras en que Dios trataba con los hombres. Entonces, habló de 7 dispensaciones: la inocencia, la conciencia, el gobierno patriarcal, lo vimos la semana pasada, la promesa, la ley, la gracia, el reino. Le voy a enviar todo este diapositiva hoy día. Y la cuestión interesante aquí es que él ve que Dios va cambiando la manera en que trata con sus hijos, lo que por supuesto no tiene ningún asidero en la forma en que la historia de la iglesia ha interpretado la Biblia. El sistema contrario a este, y el que ha usado la iglesia por 2000 años, es lo que nosotros denominamos la teología del pacto. O sea que Dios ha tenido 2 pactos con los seres humanos. El Antiguo Testamento está basado en la ley, en el sistema de sacrificio, y la gracia o la fe, que ha sido concretada en un sacrificio que fue acepto por Dios de una vez y para siempre, en la sangre de Cristo. Eso es lo que cree la iglesia. Y es por eso que este sistema es altamente herético, porque relega a la iglesia a una posición de una dispensación. Segundo, rompe la idea del pacto, creando 7 maneras en que Dios ha tratado con sus hijos. Entonces aquí abajo está esta mapita que van haciendo con distintos pasajes de la Biblia, donde se pueden ver la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la muerte de Cristo, y aquí está la gracia. Aquí estamos nosotros. La historia de la iglesia, que es una dispensación nomás, y que va a terminar, ¿cierto?, con el levantamiento de la iglesia. Vamos para allá ahora, porque ahí vamos a quedar hoy día. Esto lo concretaron con el sueño de la Margarita MacDonald, que vio en un sueño que la gente era levantada a los cielos. El resultado entonces de este premilenialismo dispensacionalista, que es la rama del futurismo surgida en evangélicos fundamentalistas, más reciente y de mayor aceptación en el mundo evangélico pentecostal de los Estados Unidos y América Latina. Y aquí se nos forma este mapa, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, no sé si lo alcanzan a ver bien ahí, yo podría compartirlo completo, ahí sí. Se dan cuenta, aquí estamos nosotros, estamos terminando, porque todas las generaciones piensan que se está terminando, estamos como por aquí nosotros ya, en cualquier momento, el arrebato de la iglesia. Este periodo de la gracia, el periodo de la historia de la iglesia, nada más. Todo tiene que ver con Israel para ello. Por eso yo vuelvo a decir, Israel es el reloj de Dios. Y lo que estamos esperando es lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 17, que habla de que en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados. La palabra harpazo o arpazo, como se dice en mi libro, es una palabra que han utilizado los premilenialistas dispensacionalistas para argumentar de que la venida segunda del Señor es en 2 partes. Porque dice, mira, no, esto es diferente. La palabra harpazo es quitar con fuerza, es como un arañazo de un tigre. El Señor va a venir y ¡pum!, va a arrebatar. Arrebatar se puede traducir la palabra harpazo. Seremos arrebatados. Entonces dicen, no, pues arrebatado es distinto a la venida del Señor. La palabra que siempre se usa para la venida del Señor
es la palabra parusía. Parousia. Cuando se habla de la venida del Señor, siempre en todo el Nuevo Testamento se utiliza la palabra parousia, no la palabra arpazo. ¿Mm? Y la palabra parusía es una palabra cristianizada por el mundo, los primeros creyentes, sacada del mundo griego, ¿ya? Y que se utilizaba para la llegada de un embajador o un rey que tiene que ser esperado con vítores, que tiene que ser esperado con bombos y platillos, para que ustedes me entiendan, con mucha especialidad y reconocimiento a su dignidad. Eso es lo que significaba parusía en el mundo griego. Pues bien, la venida del Señor es una parusía. Es la venida del gran rey al que se espera de manera especial. Y siempre que se habla de la segunda venida de Cristo se usa la palabra parusía. Entonces ellos dicen, bueno, pero acá, cuando se habla de la venida del Señor, se utiliza otra palabra, la palabra arpazo. Pues, entonces, esto es venida de Cristo, pero es distinta a la venida. Entonces quiere decir que el Señor va a venir un poquito antes a la tierra, pero va a llegar hasta como por aquí, hasta la mitad nomás del cielo. Y va a quitar con fuerza ¿a quiénes? A su pueblo. Sí, no, o sea, no estamos hablando de los judíos, dicen ellos, que es el verdadero pueblo del Señor. Es esta dispensación nomás. Nosotros, que el Señor nos dio una oportunidad, pero que no estábamos en el plan del Antiguo Testamento, nunca hemos estado en su corazón realmente, fue como una manera distinta que el Señor cambió de tratar con su. Como se enojaron los judíos, fueron tontos, no lo reconocieron como Mesías, entonces nos dio la posibilidad a nosotros. Entonces, claro, nosotros no somos tan importantes, entonces nosotros podemos ser levantados en el aire. Sería como la primera parte de la segunda venida, porque esto es un arpazo, no es igual que la parusía. Entonces, son dos venidas. La segunda venida de Cristo dividido en dos partes. Ahora, ¿qué podemos decir al respecto? Que ahí está, por aquí nos vamos a quedar hoy. Todo igual que los predicadores que siempre dicen vamos a terminar, nunca terminan los predicadores, siguen predicando, 2 horas más. Ya, puede terminar, hermano, puede terminar. Pastor, predicador no termina nunca. Ya, todo igual que eso. Bueno, ¿qué podemos decir nosotros al respecto? Lo mismo, la misma tratativa, y esto lo vamos a ver ahora con mucho detalle en la próxima clase, el tema del arrebato de la iglesia. La gran tribulación y Armagedón. Ese es el tema de nuestra próxima clase. Pero introducimos diciendo lo mismo, el mismo sistema de análisis que utilizamos con Romanos. La palabra arpazo otra vez aparece aquí nomás. Y la misma argumentación que hemos tenido a través de toda la historia de la iglesia, por 2000 años. No se hacen doctrinas de un solo versículo. Entonces, ya con eso no sirve. Te debe decir, hermano, sabe que este es un pasaje oscuro, porque es raro que siempre que se habla de la venida de Cristo, se usa la palabra parusía. Y aquí nomás se habla de arpazo. Entonces, obviamente, desde la experiencia que tiene la iglesia en la interpretación del texto que le es propio, nunca hacemos una doctrina de un solo pasaje, por tanto, este es pasaje oscuro. Hay que analizarlo a la luz de lo otro. Bueno, todos los teólogos, a través de todos los tiempos, responden de la siguiente manera. Dicen, lo que pasa es que esta palabra, arpazo, está en el contexto de la parusía, y lo que nos muestra es otra dimensión de esta venida de Cristo. Pero no significa que separe la venida de Cristo, sino que es otra manera de expresarlo, pero que en otras figuras también se había dado a conocer. ¿Se acuerdan? Bueno, el tiempo del fin, todos estarán moliendo en un molino, el uno será tomado, el otro será dejado, ¿no? El Señor va a hacer una discriminación en el uno del otro. No es nuevo, pero nos da un aspecto, otra dimensión de la venida del Señor. O sea que el premilenialista dispensacionalista es distinto al premilenialista histórico, en el sentido de que el premilenialista histórico no cree que la segunda venida se divida en dos, y considera que el arpazo junto con la parusía es la misma cosa. Solo que es una dimensión distinta, una manera distinta de hablar de la misma venida de Cristo. Pero
no pueden ser separadas la segunda venida de Cristo, levantando un pasaje simplemente para que pueda resultar esta idea de la dispensación y la idea de las 70 semanas, la semana 70, que no se ha cumplido. Ahora, obviamente, esto nos deja con un elemento re interesante para la próxima clase. ¿La iglesia entonces aquí pasa la tribulación? Por supuesto que sí. La iglesia siempre fue perseguida, la iglesia siempre ha pasado por tribulación. ¿Por qué no iba a pasar por tribulación? Y hay el premilenialismo histórico que creían los apóstoles y los reformadores, y que no es dispensacionalista, creían que la iglesia pasaba por la tribulación. Evidentemente, todos los apóstoles pasaron tribulaciones, y el que está escribiendo la carta del Apocalipsis está preso en Patmos. Él mismo está atribulado. El que escribe está atribulado, y a quienes le escribe están atribulados. Porque él habría de pensar que una dispensación o gente nueva de una dispensación no pasaría por la tribulación. Y tendría que separarse la venida en dos. No, el arpazo es un aspecto más de la parusía. Y la iglesia pasa a la tribulación, por supuesto, como a través de toda la iglesia, de la historia de la iglesia, ha sido perseguida. ¿Y quiénes creían eso? Los apóstoles y los reformadores. ¿Quiénes lo separaron en dos? Los premilenialistas dispensacionalistas. ¿Hace cuánto? Hace más o menos unos 140 años atrás. Nunca se creyó así en la historia de la iglesia. Bueno, quedamos introducidos para nuestra próxima clase, en que nos centramos en el arrebato de la iglesia, la gran tribulación y el Armagedón. Ahora estamos con muchas más herramientas para poder entender este maravilloso libro. Les agradezco la atención, los comentarios, y les sugiero que lean el Regreso del Mesías en Gloria y Majestad de la Kunza, como sugirió el pastor Daniel. Ahí tienen un católico. Lo tengo acá, lo tengo acá. A ver, A ver veámoslo. si se alcanza a ver ahí en la pantalla. Vamos a fijar el... ¿Se ve bien? Fijar el video, ahí sí. Ahí está. Pues. Manuel Lacunza, la Avenida del Mesías en Gloria y Majestad. Tengo buena memoria. Hace mucho tiempo que no lo miro. Porque es un libro que yo presté y no me lo devolvieron. Ahí está. Oiga, una joya, ¿eh? Sí. ¿Qué quiere que le diga? Pastor Luciano, una pregunta sí, pero si quiere me la contesta hoy día, o si no la otra clase. Mi apunte, ¿qué señales podemos considerar válidas con respecto a Israel como señales de la segunda venida? Por ejemplo, se dice que la reconstrucción del templo es una de las señales potentes y válidas de que la segunda venida es una venida próxima. Esa es una pregunta. La otra pregunta es con respecto a la segunda venida, en la posición que usted tiene y que yo tengo, la inminencia de la segunda venida del Señor. Se habla mucho de eso, sobre todo en estas escuelas que usted ha mencionado. ¿La segunda venida es inminente o hay otro concepto para poder definirla o describirla? Okay. La primera voy a dejarla para la próxima clase porque me tomaría por lo menos una media hora. Y viene dentro del curso, y es re importante esto, porque eso hay que conectarlo, la historia de Israel, la última historia de los Estados Unidos, de los últimos 2 años, la historia del pentecostalismo, esa es parte de la próxima clase. Pero respecto de la segunda, ¿no? El tema de la inminente venida de Cristo, ese es un concepto apostólico. La iglesia por 2000 años ha creído en la inminente venida de Cristo. O sea, vivimos con la expectación de la segunda venida, del harpazo y de la parusía, que es lo mismo. O sea, puede que el Señor venga más rato con un harpazo y nos vayamos con el Señor a los cielos para la eternidad. Es muy probable. Y la iglesia debe vivir así. Debemos vivir así. De hecho, los apóstoles todos dicen que no tengamos, y Pablo,
que no tengamos la segunda venida de Cristo, el regreso de Cristo, por tardanza. Por tardanza, sí. ¿No? De hecho, los critica. Algunos que tienen por tardanza la venida del Señor están equivocados. Porque también el apóstol sabe que esa venida puede ser una venida personal. Entonces, la inminente venida de Cristo es parte esencial de la creencia de la iglesia. Pero eso es muy distinto a creer en todo este otro sistema, que pone a Israel en el centro de las naciones, que es el tema de la próxima clase, ¿cierto? Y que nos desvirtúa la interpretación de la Biblia armando mapas que llevan a la iglesia hacia luchas políticas que son de carácter incluso armamentista. Entonces, no voy a meterme en el tema de Israel, pero, o sea, yo lo que sí creo, mi querido pastor y amigo, es que nosotros podemos ser tan torpes, porque esto se ha visto en la historia, que nosotros podemos cumplir profecías que no son profecías. Y a los judíos les pasó en su historia. Recuerden de la revolución de Bar Kokhba. Uno puede crear los horrores más sangrientos solamente por torpeza religiosa. Y uno podría pensar, estamos llegando a la venida de Cristo y armar la Tercera Guerra Mundial y pasar la Tercera Guerra Mundial y que no venga Cristo. Pero durante el periodo de ver el derramamiento de sangre y las bombas cayendo uno sobre otro, claro que vamos a pensar que Cristo viene a la tierra. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Es una cuestión muy, muy peligrosa. Y ese es justamente el tema de la próxima clase, ¿eh? Una última cosa quiero decir a los que no me conocen, que yo soy pastor pentecostal y hemos sido mirados con mi padre, que padre descansa, como los patitos feos de la iglesia pentecostales en nuestra misión, porque hemos abrazado esta postura desde siempre. Yo desde que tenía noción en la enseñanza media, mi padre me introdujo a este tipo de estudios y nuestra defensa siempre ha sido de estos postulados que hemos estado estudiando estos días. Entonces reafirma y me recuerda y me rememora mucho de mis estudios autodidactas que hice cuando estudiaba en la enseñanza media y aún en la universidad como estudios paralelos universitarios. Así que agradecido por refrescarme todo esto. Amén, gracias. Pues pastor Daniel, pastor metodista pentecostal, como él dijo, una rareza dentro de la iglesia metodista pentecostal, como yo también, pues yo tengo raíz metodista pentecostal, a quien yo amo, y me pasa lo mismo que Pablo, por amor a los míos, yo quisiera hacer anatema, pero ¿qué le hago si esa es la realidad? Estamos equivocados en esta postura, no es la postura de la venida del Señor, la venida del Señor es inminente para la vida de usted, es inminente para la vida de la iglesia, es inminente, siempre, y si el Señor la retarda, es porque tiene misericordia de los que han de ser salvos, en su gran amor y su cariño. Pero la venida del Señor es inminente. Lo que no es claro es esta manera tan herética de mirar a Cristo y la iglesia. Nos vemos en la próxima clase. Que el Señor les bendiga. Me voy a la oración. Gracias. Cuídense, cariños. Un abrazo, Daniel. Ya. Bendiciones.